a la cultura del trabajo, por ejemplo. Muy interesante esa propuesta. Sergio Massa ha dicho que la oposición lo está erosionando al presidente y hacen leña del árbol caído, pero este tema delicado se lo dejo a Débora Plágero. Dale, vamos a escuchar a Sergio Massa primero. A mí me parece que hay como una vocación de algunos sectores de la oposición, no de todos, por limar al gobierno, por limar la autoridad del presidente, por, en todo caso, hacer leña del árbol caído de un debate que tuvimos como Frente de Todos y me da la sensación que, nada, que creen que cuanto peor mejor, y la verdad es que eso perjudica a los argentinos. Pero también te digo que con matices, con diferentes opiniones, yo en lo personal obviamente, pero todos trabajamos para el éxito del gobierno, del presidente. Hay alguna vocación de hacer daño, que afiche, que esto, que lo otro, que ruido, que asamblea, que operaciones, ¿viste? Hay como una vocación de querer limar y desgastar la figura presidencial y al gobierno, básicamente porque están mirando el 23. Bueno, mi primer humilde aporte sería que justamente ese refrán de hacer leña del árbol caído no sería el más apropiado para este momento. ¿Seguro? Si quiere Sergio Massa ayudar al presidente y evitar que su debilidad política sea aún mayor, ¿no? Porque el árbol caído quiere decir que ya está como, ¿no? Ya lo han serruchado, ya si cayó porque lo han serruchado. No soy experta en refranes, pero ese no es el más apropiado para describir la situación de Alberto Fernández, si es que Massa tenía vocación de contribuir en algo a fortalecer la figura presidencial. Simplemente para, ponerlo en datos objetivos, en declaraciones públicas y no hacer ningún juicio de valor personal, ¿quién es el que está minando la autoridad presidencial o debilitando al presidente, como recién decía Sergio Massa? Vamos a escuchar esta primera declaración que no la dijo ni Waldo Wolf, ni Toti Flores, ni Patricia Bullrich. ¿Quién llamó por primera vez allá, cuando habían perdido la elección PASO, al presidente Mequetrefe y Ocupa? ¿Fue un dirigente opositor? Parece que no. Lo escuchamos. Mirá si va a votar a este Mequetrefe, que aparte no sirve para nada. Y lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el Ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo. Quiere conservar a su núcleo de inútiles. Bueno, Mequetrefe, Ocupa e inútiles. Era la doctora Carrió, ¿no? Por eso, entonces Massa dice, la oposición busca minar la autoridad del presidente. Bueno, acá empezó todo, ¿no? Con este audio filtrado de Fernanda Vallejo. Después, más acá vino el Cuervo Larroque, cuando describió al presidente diciendo que era un señor que antes de llegar a la Casa Rosada lideraba un espacio que sacó el 4% de los votos. No lo dijo Mauricio Macri, lo dijo uno de los referentes más importantes de la cámpora. Sin duda. Está claro que las decisiones las toma el presidente, pero el presidente llegó a este lugar a través de una coalición, ¿no? De un frente político, y nosotros lo que por supuesto planteamos es que es el frente político el que funciona. El presidente está en un espacio político, o fue jefe de campaña de un espacio que sacó 4 puntos en la elección de la provincia de Buenos Aires. El frente obviamente lo convocó, fue convocado a iniciativa de Cristina, se sumaron distintos actores, inclusive en el proceso de gestación que lo fuimos trabajando en su momento, por supuesto, se definió la candidatura de Alberto, pero me parece que es difícil que nos vayamos de algo que constituimos, ¿no? Bueno, que claramente no son los referentes de la oposición los que están hablando con este tono tan alto, ¿no? Casi burlón, claro, del 4% de los votos, ¿no? Y despreciativo y agresivo, digamos, y hasta irrespetuoso con la figura presidencial. Claro. Una voz o un interlocutor que es la voz de Cristina, como Horacio Berbitsky, se le atribuye a una conversación entre legisladores cuando se estaba discutiendo el acuerdo con el fondo, haber escuchado esta frase:
con el fondo o sin el fondo, todo va a saltar dentro de un mes. Una frase que tiene algunas semanas nada más. Sí. Habrá que ver cómo termina, ¿no? A los 30 días esta predicción. Y después vino Eve de Bonafini, otra voz que responde o que... Y esta declaración de Bonafini además es 24 horas después de una foto que la propia Cristina Kirchner difundió en un encuentro que tuvieron ambas. Claro. Fíjate cómo se refería a la sensibilidad social que le atribuyen a Alberto Fernández. A la derecha no vuelve, a la derecha está gobernando. Porque Fernández es de derecha. El pensamiento de Fernández es de derecha. Se juntó con nosotros porque le venía bien ser presidente, pero él tiene pensamiento de derecha. Se formó con pensamiento de la parte del peronismo más de derecha. Porque el peronismo tiene eso, es un movimiento donde hay de todo. Bueno, y si a Sergio Massa le queda alguna duda de quién mina la autoridad presidencial y bueno, que hay sectores de la oposición que buscan desestabilizar al gobierno, que escucha a Cristina Kirchner. Estaba él cuando le recomendó un libro muy particular al presidente el día de su cumpleaños y además con la irrespetuosa situación de estar en el contexto del recordatorio del desembarco argentino en Malvinas. Lo escuchamos. Miren, yo les voy a recomendar un libro que se lo recomendé al presidente y que todavía no lo leyó, el presidente acá, Cámara de Diputados, al respecto. Es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso. Relata, es una crónica histórica, no es una obra literaria, no va a ganar ningún premio Nobel, pero es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83, del presidente Alfonsín, y los distintos equipos económicos que lo sucedieron. Y lo vas a leer, me dijiste. Bien. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regaló nada del cumpleaños, ¿viste? Porque después ya veo el lunes. Miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito al cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante y de una extraordinaria actualidad. Muy interesante y de una extraordinaria actualidad. Habla de un presidente que no terminó su mandato. Y si algo falta para entender por qué la situación de debilidad política de Alberto Fernández es tal y no atribuirlo a las declaraciones de dirigentes opositores como hizo hoy Sergio Massa, es el propio presidente quien habla de sí mismo como un títere. Lo escuchamos. No importa que esto me cuesta que mañana los diarios escriban que otra vez soy el débil, el títere. No. Yo no soy títere de nadie, quedó demostrado que tengo diferencias con algunos y yo actúo de acuerdo a mis convicciones. Pero eso, parte de mis convicciones también está en que la unidad es necesaria, ¿eh? Bueno, es simplemente ir al archivo, pero no al archivo de mucho tiempo atrás, al archivo quizá de los últimos 2 meses, ¿no? De la coalición de gobierno, donde claramente son los propios los que están minando permanentemente la autoridad del presidente Alberto Fernández. Así que la utilización de está la oposición haciendo leña del árbol caído y qué sé yo no sé si a esta altura fue un fallido o la elección desacertada de un refrán popular. Veremos, extraordinario el resumen que hiciste, Débora, ¿no? Extraordinario. Les pregunto cortito una reflexión sobre esto a ambos